ponencia del abogado Ricardo Chica, quien nos hablará acerca del ámbito legal de la comunidad LGBTIQ+, y las perspectivas futuras en relación a los derechos de la comunidad en el país. Luego tendremos la ponencia de Jonathan Guillermot, quien nos va a exponer una temática que muchas veces es relegada, como es el tema de los adultos mayores dentro de la comunidad LGBTIQ+. Queremos agradecer de manera especial a nuestros ponentes por su gran apoyo al proyecto y darse el tiempo de estar con nuestra estimada audiencia. Esperamos que la jornada de hoy sea muy informativa y también de su agrado. Listo, entonces, como dijo Sebas, vamos a dar inicio con nuestra primera ponencia, que está a cargo de Ricardo Chica. Él es coordinador del área de Derechos Digitales de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo Abogado por la Universidad San Francisco de Quito. Tiene una especialidad en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios, un diplomado en Derecho Internacional Humanitario, Fuerza Pública y Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica de Perú, un diplomado en Defensa Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, es coordinador del Sexo Colectivo de Jóvenes por las Diversidades Sexogenéricas, o más conocido como Status Queer. Entonces, Ricardo, no sé si estás por aquí para que des ya inicio a tu ponencia. Gracias. Hola chicos, chicas, chiques, muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy emocionado que se siga realizando proyectos por tanto el Mes del Orgullo como también por las diversidades sexogenéricas. Como Cami me presentó, mi nombre es Ricardo Chica, yo soy abogado, también defensor de derechos humanos, pero más que todo me he dedicado durante la vida académica y también durante estos años después de graduación a tener colectivos de jóvenes que están dispuestos por la lucha, promoción, protección de derechos humanos de las personas de LGBTIQ+, además de mi profesión. Entonces, solo para hacer una recapitulación de cuál ha sido mi experiencia con la academia y el activismo, les comento a modo experiencia que cuando yo estuve estudiando en la San Francisco, como ustedes, que creo que son la gran mayoría de la Universidad de San Francisco, también vi que esto está organizado por AEM, comenzamos con una delegación para poder ir a la Marcha del Orgullo 2017. Esta Marcha del Orgullo era en el Centro Histórico, entonces un profesor muy amigo de la Universidad de San Francisco nos comentó, nos reunió a los pasantes que estábamos en ese entonces en Fundación Ecuatoriana Equidad, y nos dijo, hay esta oportunidad para que ustedes puedan llevar una delegación de la Universidad de San Francisco a la Marcha del Orgullo. Para nosotros fue totalmente sorprendente porque para comenzar era la primera vez que aquí en Quito, en una marcha de Quito, se estaba autorizando a nivel institucional que la Universidad de San Francisco pueda ir a la Marcha del Orgullo. Eso fue un gran logro y también una gran oportunidad para que nosotros como jóvenes podamos tomarla, aprovechar al máximo y llevar a la delegación que no sabíamos que existía en ese entonces de Dragones Queer. Y también pues nos movimos bastante en verano de la Universidad de San Francisco, realizamos stands también en Los Leones para reunir, para registrar a gente, para que participe en la preparación de la carroza y delegación. Y luego pues como movilizamos aproximadamente de 40 a 50 estudiantes, dijimos, ¿y ahora? ¿Y qué vamos a hacer con tanta gente? Ya pasó la Marcha del Orgullo, entonces, ¿a qué nos dedicamos ahora con tanto capital humano? Y con mis compañeros de trabajos y de Hola chicas, creo que ahí estoy de regreso. No sé si me pueden confirmar si todo bien. Sí, se escucha excelente. Perfecto, muchísimas gracias. En dónde me quedé no estoy muy seguro, pero le estábamos recapitulando
todo lo que se ha podido hacer desde la academia y desde la Universidad de San Francisco, y estoy muy gustoso de que se sigan replicando este tipo de espacios, que se esté reuniendo a estudiantes, sobre todo para hablar de temas que competen también a la educación, los derechos de la educación y de espacios seguros donde se promueva la igualdad y la no discriminación de jóvenes, de personas de LGBTIQ más en general, y también poder abrir espacios seguros para una contención emocional adecuada en casos de amenazas a derechos, de vulneración, de violencia y demás, dentro de familias o dentro de espacios en donde las personas de LGBTIQ más o personas aliadas a nosotros, nosotras, nosotres, no se sientan seguros y seguras. En este momento voy a pasar a la materia de la exposición en específico, pero me gustaría saber más o menos si es que se pueden presentar de qué universidades son o de qué carreras son, si es que todos acá son de medicina, si es que todos acá forman parte de una universidad privada o si es que también están desde otras organizaciones. Entonces, para ello me gustaría, por favor, hacer una dinámica de presentación corta en donde digan su nombre, su edad y de qué organización o universidad vienen, por favor, para poder tener un contexto. Voy a leer como en el orden que me arroja Zoom para poderlo hacer también participativo. Vamos con Joshua Córdoba. Sí, yo estudio medicina igual en la Universidad San Francisco de Quito. Gracias, Joshua. Vamos, por favor, con Micaela Tello. Hola, bueno, hola con todos y mi nombre es Micaela Tello y pues no, yo no estudié en la San Francisco de Quito, pero pertenezco a la Universidad Nacional de Chimborazo y la organización que pertenezco es AMP-UNACH. Súper chévere, muchísimas gracias. Tenemos a gente de Chimborazo acá, qué genial. Vamos, por favor, con Blanca Jaramillo. Estamos leyendo en el chat. No hay ningún problema. Por favor, escríbenos de dónde vienes y cuál es tu edad, por favor. Vamos con Génesis Baculima. Sí, hola, me llamo Génesis Lima y soy estudiante de medicina en la San Francisco de Quito. Chévere, gracias. Para no extendernos demasiado con las presentaciones, porque estoy viendo que somos ya bastantes, somos 33 personas, por favor, ¿me pueden ayudar poniendo en el chat de dónde vienen, de qué universidad o de qué colectivo, de qué organización? Y así también vamos centrándonos en contextos distintos a la ciudad de Quito, por favor. Bueno, como ustedes conocerán, en este mes del orgullo se celebra algunas conquistas de derechos para todas las personas LGBTIQ+, pero también se hace énfasis en que faltan por conquistar algunos derechos más, sobre todo porque durante estas décadas, las últimas décadas, ha sido de constante luchas y aprendizajes sociales dentro de la misma población LGBTIQ+, hacia dónde nos dirigimos para la conquista de derechos, pero también estar agradecidos por quienes nos antecedieron y lucharon para que nosotros podamos expresar libremente nuestra orientación sexual en cualquier tipo de espacios. Antes, como ustedes sabrán, el ser LGBTIQ+, el decir que alguien es gay, es lesbiana, es trans, era criminalizado, sobre todo porque en el Código Penal vigente hace algunas décadas, pues estaba claramente cuando dos personas demostraban o era demostrable sus pruebas de afecto, pruebas de amor, estas iban a condenarles a prisión. Entonces, esto era muy seguido por toda la policía y las instituciones del gobierno. Sobre todo, había algo que se llamaba la cacería de brujas. Y esta cacería de brujas tomaba en cuenta más a personas trans o diferente estética que los patrones heteronormados de estética de cualquier persona y pues le señalaba como un target para poder llevarles a la cárcel. Y así hacían también este tipo de cacería de brujas en centros de entretenimiento nocturno, por ejemplo, o por ejemplo en espacios públicos, en parques
o en cualquier otro tipo de espacio en donde la policía podría tener cualquier competencia, cualquier poder para poder detener a las personas. Entonces, esto era penado, era criminalizado, la homosexualidad era un delito en el Ecuador hasta 1997, que se hizo una reforma en el Código Penal de esa época. Entonces se quitó el artículo en donde decía que dos personas que estaban, pues obviamente dándose estas muestras de afecto, estoy parafraseando porque estaba de otro tipo, estaban penadas con cárcel. Después de esto, de la despenalización de la homosexualidad, es importante entender de dónde viene toda esta lucha en conjunto, y es que las personas trans, los colectivos trans en el Ecuador, han sido los primeros en salir a las calles y protestar. Nosotros hemos visto también a lo largo de estos años en marchas del orgullo, en también contenido que nosotros hemos podido conocer a través de distintas plataformas de comunicación, que Stonewall en Estados Unidos fue un hito histórico para que las luchas sociales se puedan activar a nivel de Estados Unidos. Pero nosotros como Ecuador tenemos nuestro propio Stonewall. Un Stonewall visto así porque fue una redada en un bar que se llama Bar Abanico, Abanico Bar, que está en Cuenca, y se estaba eligiendo la reina gay de ese año. Entonces, en ese sentido, pues llegaron los policías, detuvieron a las concursantes, que bueno, en ese entonces el concurso estaba denominado Reina Gay, pero era una especie de concurso con travestis, con jurados calificadores, y también era una especie también de coronación de una reina. Entonces llegó la policía, detuvieron a todas las personas implicadas y sobre todo a aquellas personas con una estética distinta. Entonces podemos ver aquí que en este contexto, las personas trans, por tener una estética distinta, no es o blanco o negro, no es que se ven con un patrón masculino o femenino, sino está en el medio por todas las cuestiones que amerita la identidad de género. Pues podemos también darnos cuenta que para ellas, para nuestras compañeras trans, sobre todo trans mujeres, es muy difícil adecuarse a unos ambientes tanto laborales, educativos, sociales, en donde puedan pasar por desapercibido, por así decirlo. Las personas gays y lesbianas, si bien es cierto, hemos tenido vulneraciones de derechos a lo largo de estas décadas, sobre todo cuando se trata de conocer nuestras orientaciones sexuales en espacios laborales, por ejemplo, pueden venir diferentes tipos de discriminaciones sistémicas, pero no han sido como un impedimento para que las personas gays y lesbianas puedan adecuar su comportamiento o adecuar sus normas de convivencia para poder adecuarse también a un entorno. Sin embargo, vemos cómo las personas trans en ese aspecto la tienen un poco difícil. Entonces, para concluir con toda nuestra redada en Cuenca, con el Bar Abanico, ese fue nuestro Stonewall y ese fue un hito para que las personas trans puedan levantarse por sus propios derechos, salir a movilizaciones, salir a la calle a través de protestas pacíficas, pero levantando sus voces por sus colectivos y pues para que esto deje de ser criminalizado. Entonces tenemos como este primer año, en 1997, cuando se da de baja este artículo del Código Penal en donde decía que se encontraba a dos personas podían ser correos, que quiere decir también, que quiere decir que estaban aptos para poder criminalizarlos y llevarles a la cárcel. Después de eso, hemos venido con una lucha ardua hasta 2008, que varias personas de colectivos, grupos sociales, activistas, hicieron bastantes manifestaciones, sobre todo en la Asamblea Constituyente. Recuerden que en 2008 se conformó una Asamblea Constituyente pues, para elaborar una nueva constitución para el Ecuador con un nuevo régimen político y presidencial. Esto en Montecristi también fue el lugar para que muchos colectivos y grupos pues, puedan asistir, puedan hacer lobby en la asamblea y lobby e incidencia jurídica en donde se tenga también que velar por artículos en donde se incluya la igualdad y no discriminación para las personas LGBTIQ+. La igualdad y discriminación es un derecho que se ha estado escuchando bastantísimo conforme a nuestra Constitución, conforme también a nuestros espacios de diálogo, que trata específicamente en que todas las personas ecuatorianas tenemos igualdad de derechos y oportunidades, y para ello en cada espacio en donde nosotros podamos ejercer nuestros derechos,
tenemos que hacerlo con el principio de igualdad y no discriminación. Que no se nos discrimine por nuestra orientación de sexo, etnia, cultura, también origen religioso, por ejemplo, y demás. Entonces, hay varias características que están enumeradas en el artículo 12 de la Constitución que tienen que ver con la igualdad y no discriminación, pero sobre todo la orientación sexual fue incluida en la Constitución por primera vez en el Ecuador. Esto dio paso para que también las personas LGBTIQ+ sigan consiguiendo estos derechos que antes no estaban siendo concedidos. Bueno, entonces pasamos de la igualdad y no discriminación, que ya estaba reconocida en la Constitución, a varias sentencias que ha tenido la Corte Constitucional para que se puedan conceder también garantías en casos específicos, como también de obligatorio cumplimiento para todo el país. Tales son las sentencias como, por ejemplo, no sé si es que ustedes han escuchado del caso Satia y si es que alguien puede decirnos de qué se trata el caso Satia. Si es que ustedes han escuchado el caso de la niña Satia con 2 madres francesas. ¿Alguien por acá ha escuchado el caso de la niña Satia? Bueno, Satia es una niña de origen francés, pues ella tiene 2 madres lesbianas que son de Francia. Sin embargo, estaba teniendo un problema, no estaba siendo reconocida aquí en el Ecuador legal y legítimamente como la hija de sus 2 madres. Porque en el Ecuador, primero, no se había aprobado aún el matrimonio civil igualitario, y segundo, pues también con eso la adopción no era permitida para personas que eran del mismo sexo y tenían una pareja del mismo sexo. Entonces, la sentencia de la Corte Constitucional en el caso específico hizo que la niña Satia pues pueda ser reconocida en el Ecuador porque vive en el Ecuador como hija legítima de sus 2 madres. Eso permitió de cierta forma que la Corte Constitucional en una sentencia incluya temas también sobre padres o familias diversas. Y eso tomó peso a lo largo de estos últimos 5 años, sobre todo porque también fue el abrebocas de que se pueda aprobar el matrimonio civil igualitario, porque cuando una Corte Constitucional de cualquier país, en específico del Ecuador, ya ha hablado sobre ciertos temas en sus sentencias, quiere decir que ha adoptado también documentos internacionales, convenios, tratados, convenciones y también opiniones. Entonces, la Corte Constitucional, al entablar conversación sobre el caso Satia, también estaba tomando referentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la CIDH. Para ello, la CIDH había emitido algunas opiniones, pero no viene sino hasta la opinión consultiva 2417, que fue de gran importancia y relevancia porque ahí se tocaron temas sobre población trans, identidad de género, también orientación sexual, y acá también se habló específicamente sobre el matrimonio civil igualitario. Entonces, a ello vamos a hablar también en este momento. El matrimonio civil igualitario ya fue aprobado en el Ecuador en el año de 2019. Fue un gran hito para el país. También se unió al número de países que ya habían aprobado esto en el mundo. Sin embargo, aún sigue siendo ilegal ser LGBTIQ+, o también no permitido casarse en la gran mayoría de países del mundo. Nuestra Corte Constitucional ha sido una gran aliada para la conquista de derechos. Aquí hay un tema bastante rígido que me gustaría que lo lleven a la reflexión, y es que cuando se trata de garantizar derechos a una gran mayoría dentro de un país, dentro de un Estado de derechos, esto no puede ser sometido a consultas populares. Esto también ustedes podrán haber recordado que durante el año de aprobación del matrimonio civil igualitario, pues eso es lo que decían, que se pase a votación, que todas las personas podamos decidir en una especie de consulta si es que el matrimonio iba a ser aprobado o no. Entonces, ahí varias opiniones también saltaron, y era que los derechos que están garantizándose a una gran mayoría no pueden estar sometidos a votación, sobre todo los derechos humanos. ¿Qué dijiste? Sí, alguien quería opinar, me parece. No, perdón, creo que tenía el micro. No te preocupes. Que no pueden ser sometidos a mayoría.
Ante esto, la Corte Constitucional se pronuncia sobre esta opinión consultiva 2417 y la trae al contexto ecuatoriano para que pueda empezar a ser aplicado. Entonces, para ello también las personas del mismo sexo se pueden casar. Esto viéndolo como un aspecto ya de conquistas para las personas LGBTIQ más y sus derechos. Pero tenemos también otros derechos para las personas trans, como por ejemplo el cambio de género en su cédula. No sé si habían escuchado de eso, pero el género en la cédula para las personas ecuatorianas puede ser cambiado. Si es que una persona trans desea hacerlo, tiene que asistir al registro civil con 2 testigos que acrediten que es una persona trans. Lastimosamente, eso es muy debatido en la actualidad, sobre todo porque 2 testigos tienen que acreditar tu identidad de género, lo cual es bastante vulneratorio porque una persona tiene que, conforme a su identidad, pues ejercerla en todos sus derechos y también en todos sus patrones. Y aquí pues vemos cómo una persona tiene que avalar externa para que otra persona, que es una persona trans, pueda cambiar su género en su cédula. Hay algo pendiente con el cambio de género y sexo en las cédulas de las personas trans, porque el cambio de género no acredita efectos jurídicos, es decir, es tan solo un carácter en la cédula que puede ser como visto hasta de forma accesoria, como alguien va a cambiarlo y listo, pero no hay un cambio mayor en cualquier documento legal que se ha emitido hasta la fecha. Es decir, si es que una persona trans, María, persona trans, va y cambia en su cédula que se identifica con el género femenino, pues esto no tiene ninguna implicación en todos los papeles desde su nacimiento. Ahora la Corte Constitucional en este año ha emitido una sentencia fundamental en donde hace que una persona pueda cambiar su sexo, lo cual cambiar el sexo sí genera un efecto jurídico para las personas trans. Esta es la sentencia de Karina Rachel Erazo y pues es una persona activista trans en la actualidad que a través de un litigio estratégico ante la Corte Constitucional pudo cambiar esto y pues les aseguro que dentro de estos meses va a ser algo bastante conocido en el Ecuador, tanto difundido por medios de comunicación, si es que ya lo están difundiendo de por sí, pero sobre todo también es un caso de estudio para que el Ecuador pase a ser partícipe de garantía de derechos específicos a una población trans por serlo, y también pues las miras hacia que se construya un proyecto de ley para personas trans en específico, donde se garantice el derecho al trabajo de una manera igualitaria y oportuna, en igualdad de condiciones y derechos, pero también que se garantice pues un acceso a la justicia, un acceso a la salud pública con protocolos adecuados y sin discriminación. Ahora me gustaría hablar muchísimo sobre los derechos de las personas trans, pero en el contexto del acceso a la salud. Es algo que ha sido bastante debatido durante los últimos años, porque el Ministerio de Salud ha aprobado y emitido una serie de protocolos que no se han estado aplicando desde el 2014. Esos protocolos, pues, en donde la intervención de un médico, de profesional de la salud, tiene que tratar de cierta manera en específico a las personas trans para que no las puedan volver a revictimizar dentro del ámbito de salud. Entonces, quisiera saber si es que alguien conoce estos protocolos o si es que me puede comentar como estudiante de medicina qué se ha podido ver en observancia de la atención de las personas trans durante sus materias, ya sea de la malla, ya sea de la universidad, ya sea de salud pública, que me puedan comentar algo que conozcan al respecto. Y hay participaciones en el chat que no la conocían, que no hay nada de esos protocolos en nuestra malla. Perfecto. ¿Alguien más que tal vez sí las conocía? Se atiende a todos por igual, sin discriminación alguna por su sexo o género. Perfecto. Listo. Hay algo que es
bastante curioso en el Ecuador y bueno, gran parte de nuestros países hermanos de Latinoamérica, que se ha construido protocolos, que se ha construido modelos de política pública para poder intervenir a poblaciones vulneradas históricamente, pero de la letra a la práctica no hay un ejercicio claro para ejecutar, eh, para ponerlo en sobre todo buenas prácticas que se puedan replicar desde niveles nacionales a niveles locales. Y eso es lo que también se ha visto con estos protocolos para las personas trans de atención. Existen, sin embargo, no se hizo una difusión adecuada del contenido que se tiene que adecuar dentro de la atención. Y también esto es bastante importante, desde el Estado como figura que tiene la obligación de capacitar, de educar a funcionarios de la salud, tanto en el nivel público como privado, no se ha estado haciendo este ejercicio de una forma adecuada. Entonces vemos cómo se potencia este desconocimiento, que a pesar de que ya va a ser casi 10 años desde que se trabajó en protocolos con personas trans, con colectivos, en donde se han hecho grupos focales, en donde se sentaban todos los funcionarios para escuchar las necesidades de esta población que se recogieron, pero no se han aplicado, en donde también se han levantado un sinnúmero de experiencias para las personas trans, para trabajadoras sexuales, por ejemplo, también para personas que han estado expuestas a ITS dentro del ejercicio de sus profesiones, y pues no se ha ajustado. Entonces vemos como casos en la práctica, como por ejemplo el de Siri, que es una persona trans migrante venezolana, que fue discriminada dentro de la atención pública gratuita y que vemos también cómo esto puede vulnerar su contención emocional a la larga. Vemos cómo este desgaste de acceder a una salud, un servicio por constitución, pues también le ha meritado bastante desmedro y sobre todo esto se ha convertido en su lucha personal, pero también ha sido un modelo para que se pueda hacer énfasis en que estos protocolos tienen que llevarse a la práctica. Entonces, vemos también cómo la falta de educación está conectada acá como la falta de aplicación de protocolos o de leyes que ya se han trabajado. También políticas públicas que lastimosamente no se han destinado un presupuesto para ser aplicadas, que tan solo se han quedado ahí. Bueno, hemos tocado el tema de educación. Yo quiero también preguntarles dentro de sus establecimientos educativos, ¿cómo ustedes ven el generar espacios seguros para personas LGBTIQ+, y o aliadas para hablar de estos temas? Estamos aquí en este evento organizado dentro de la Universidad San Francisco, y algo que nosotros vimos desde Dragones Queer, ahora desde Status Queer y desde la red interuniversitaria LGBTIQ+, es que estos espacios no han salido de tal vez un contexto de universidad privada, por ejemplo, o universidad en donde se difunde artes liberales, pero que vamos a una universidad pública y que esto no es prioridad para una universidad pública desde niveles administrativos. Entonces quiero preguntarles a ustedes, dentro de sus universidades, ¿cómo ven que ha sucedido la generación de espacios seguros para personas LGBTIQ+, o qué falta para hacerlos más efectivos y que no solamente sean espacios como instituciones ya identificadas, sino que estén funcionando de una forma adecuada, escuchando a los estudiantes o involucrándose directamente en una vida estudiantil? ¿Qué casos o qué ejemplos de espacios seguros ustedes han visto dentro de sus universidades o también dentro de cualquier grupo? Por favor, si me ayudan con sus respuestas en el chat, estaría excelente. Pamela Arcos nos dice, en mi universidad no creo que haya espacios seguros. De hecho, hay un código que impide la libre expresión en la vestimenta. Andrea Aguirre nos dice, considero que el manifestar que existe un lugar seguro en bienestar estudiantil no es como tal dar un apoyo a la comunidad, sino que se le toma muy ligeramente. Muchas gracias por esas respuestas.
No sé si alguien más tiene otra respuesta, por favor. Tal vez alguien que no esté necesariamente en la Universidad San Francisco para poder tomar otros ejemplos o contextos. Muchísimas gracias por las personas que pusieron sus respuestas en el chat. Pues efectivamente aquí se trata de un trabajo colectivo que tiene que estar sucediendo entre estudiantes que tienen la iniciativa, pero también colaborativo con otras instituciones, con el personal administrativo de la propia universidad, para saber qué espacios se pueden adoptar y sobre todo cuáles son las necesidades de un grupo poblacional chiquitito dentro de un ambiente educativo. Blanca nos dice en mi universidad, no sé si se maneje con una malla, pero mis docentes son muy abiertos y apoyan a los estudiantes. Leslie Gavilanes, en la Cato hay profes que ponen en duda las identidades trans que porque se van contra de lo que dice la iglesia. Leslie, no sé si es que te gustaría activar tu micrófono para que nos puedas comentar sobre esto en específico, si es que tú lo has podido evidenciar, verlo directamente, porque creo que nos apoyaría bastante también este taller. Cuando pasó lo de que discriminaron a las dos chicas trans que se tomaron una foto en la iglesia, perdón, hay un profe que da una materia como de religión en la PUSE, se puso a decir que está en debate si es que los trans, decía él, existen o no. Entonces yo le dije que claro que existen y no son los trans, sino que son dos mujeres, y como que se medio empezó a burlar. Entonces le dije que yo era trans y paró y cambió de tema, pero como que se burló y compañeros que estudian para ser curas le apoyaron. Aquí también se puede ver como una figura, en este caso un profesor, que tiene una figura de autoridad dentro de un plantel educativo, puede perpetuar esta discriminación ya desde un discurso transfóbico. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Nosotros tenemos claramente en el Ecuador algunas leyes, algunos derechos que están garantizados en la Constitución, pero también quiero hablarles sobre normativa internacional. Nosotros tenemos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Esta fue adoptada en el 2003 y la Asamblea General de la OEA lo que ha hecho es exhortar, que quiere decir hacer énfasis que se tiene que aplicar en los Estados miembros del continente, a ratificar para establecer compromisos de elaborar, bueno, primero artículos dentro de una ley o artículos por el legislativo, en este caso por la Asamblea, que defina y que prohíba claramente la discriminación en cualquier forma, en cualquiera de sus formas. Esto tiene que ser aplicable a todas las autoridades, tanto públicas como también en el sector privado. Entonces vemos cómo existe algo pendiente en la esfera de tratados y también dentro de la esfera de normativa internacional, pero que no está siendo aplicada de una forma adecuada. Ecuador en 2018 publicó una guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional. Sin embargo, esta guía hasta el momento no se ha implementado. Varias instituciones educativas aún desconocen su existencia. Hay unas que sí la conocen, pero otras no formaron parte de la elaboración. Entonces esto se ha quedado segmentado, esto se ha quedado archivado. Y también a otras han acudido organizaciones de la sociedad civil, más bien buscando fortalecer sus capacidades frente a este tema. También vemos cómo el papel de las organizaciones de la sociedad civil ha sido importante para poder fortalecer el ejercicio que el Estado debe estar haciendo y sin embargo no lo ha estado haciendo. Esta guía en específico recomienda adecuar códigos de convivencia escolares. Sin embargo, una investigación que se realizó en el 2018 se encontró que solo 2 de 10 códigos incluían disposiciones sobre orientación sexual e identidad de género.
y también que algunas de las instituciones no contaban con dicho documento. Esta guía incluye algunas acciones para prevenir y responder a los casos de violencia entre el personal docente y administrativo por razones de orientación sexual y también de identidad de género, pero no se ha podido identificar medidas concretas que prevengan y que también castiguen estos actos. Por ejemplo, hay un caso de una secretaria que sufrió maltrato y violencia por parte de un personal docente por su orientación sexual lésbica. Esto fue llevado a la Junta de Protección de Derechos. Las juntas de protección de derechos son instancias con independencia administrativa y financiera, que tienen resoluciones de carácter vinculante y que estas están a nivel local, es decir, están identificadas a lo largo del país a nivel local. Lo que buscan estas juntas es, pues, generar esta reparación de derechos y evitar acciones judiciales. Sin embargo, este caso fue llevado a la Junta de Protección de Derechos. Esto obtuvo un fallo favorable para la víctima. La secretaria fue resarcida, pero las medidas socioeducativas ordenadas para la institución educativa tan solo fueron ordenadas, aún no se han cumplido. Entonces podemos ver esta desarticulación que existen de los fallos de las juntas de protección de derechos o de sentencias en la actualidad hasta de la propia Corte Constitucional y que no han sido aplicadas. Tampoco existen políticas de prevención actualmente contra el bullying y acoso hacia la población LGBTIQ+ en el sector educativo, tanto público y tanto privado. Esto dirigido también a diferentes niveles de educación, ¿no? Hablamos de nivel básico, de bachillerato y también superior. Esto ha hecho que no solo se generen prácticas violentas ejercidas a estudiantes, sino también en ocasiones se realiza por el desconocimiento de las autoridades o por el conocimiento, pero no se han ajustado de una forma en donde también se consideren otras instancias superiores. Con frecuencia esto tiene que ver con el sesgo que existe con actividades como la cultura física, también con clubes de teatro, danza y artes y demás. No sé si es que ustedes dentro de sus experiencias personales como estudiantes han podido ver otro caso de discriminación que con lo que hemos hablado en este momento, pues vemos una contrariedad absoluta. No sé si es que alguien quisiera compartirlo esto en el chat o también pueden intervenir directamente por el micrófono. Es importante destacar que no existe una práctica de investigación vigente actualmente en donde se busque generar casos iguales con las mismas características para poder hacer una investigación muy profunda de cuáles son las causas estructurales en cada establecimiento educativo que están llevando a que las personas pasen escenarios de discriminación, ya sea por contexto social, económico, político, religioso y demás. Hay una ausencia total de registro también, chicos, con lo que tiene que ver con datos de las poblaciones de las diversidades sexogenéricas. Sobre todo, ahora vamos también a contemplar un tema que es la intersexualidad. Hay una total ausencia de datos sobre personas intersexuales que están en la educación superior, en la secundaria, en el nivel básico. Esto debido a que no existe una norma inclusiva que facilite esta generación de contenidos, esta generación de divulgación de información para que se pueda adecuar esta garantía de derechos para una serie de categorías también binarias correspondientes al sexo de nacimiento. En 2018 se publicó aquí en el Ecuador un protocolo para la atención integral a pacientes con desórdenes del desarrollo sexual, así se llama, que contiene unas recomendaciones precisas sobre los procedimientos que se tienen que seguir para evaluar y atender a personas intersexuales. Esto con el objetivo de que se apoye a familias de personas intersexuales, pero también a personas intersexuales en específico que gocen de sus derechos y que tengan una vida libre y sin condicionamientos. Sin embargo, aún no existe una promoción suficiente del documento. Ustedes me comentaban que no conocían protocolos que adecuaban el trato a personas trans, por ejemplo, pero ahora estamos hablando de personas intersexuales y les comento que esto dentro de la lucha por conquistar derechos de personas de LGBTIQ+ también está siendo bastante invisibilizado.
Paralelamente a esto, también el derecho al cambio de nombre en los documentos de identidad. En las personas trans en específico, solo se reconoce a los mayores de 18 años. Esto tiene que ser reformado en la niñez trans al no estar formalizado, porque se corre el riesgo a que la educación, también las niñez trans, corre el riesgo de vivir de acuerdo a su genitalidad y renuncia a su derecho de la educación, de la toma de espacios que se tienen que garantizar de por sí. Cabe recalcar también que en el sistema educativo existe una normativa para el cambio del nombre. Esto es la guía de orientaciones, que recomienda utilizar el nombre social del alumnado a los nombres legales cuando estos no corresponden a la identidad de género. Esta guía tampoco se está aplicando y sí es necesario que el Estado ecuatoriano realice las acciones necesarias para su pleno cumplimiento, evaluación y seguimiento. Referente también a la educación sexual, en 2021 culminó la aplicación del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Este aún no ha sido evaluado y también se desconoce el estado de las metas planteadas. El plan tiene un enfoque preventivo, no contiene mayores referencias a la promoción de la salud sexual y se enfoca en la provisión de servicios para la salud desde un enfoque curativo, mencionando a los proveedores de servicios de la red pública y la red complementaria de salud, pero esto deja por fuera al sistema educativo. Eso generando una desarticulación entre el acceso a la salud con el acceso a la educación. En 2016, el Ministerio de Salud publicó el Manual de Atención en Salud a Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersex. Y este manual no toma en cuenta niños, niñas ni adolescentes LGBTIQ+, y tampoco hace referencia a las personas adultas mayores ni a las personas LGBTIQ+, que presenten algún tipo de discapacidad. Jonathan también en un momento les hablará de las personas adultas mayores, lo cual tiene muchas falencias en el sistema de salud actualmente y no hay un acompañamiento debido. Es una población lastimosamente que ha sido abandonada y que a la cual la debemos mucho por toda la lucha que llevó a cabo cuando la homosexualidad aquí era criminalizada en el Ecuador. El ministerio indica también que las unidades de salud en todos sus niveles deben tener la capacidad instalada y también su personal de contar con la actitud adecuada para atender a las personas de las diversidades sexogenéricas. Pero el mismo ministerio informó a las fundaciones de la sociedad civil ecuatoriana que en el caso de la zona 9 existen solamente 11 unidades de salud calificadas como amigables para las poblaciones LGBTIQ+. A estas se las llaman por las iniciales SAIS y son unidades de salud en primer nivel. El SAIS son servicios de atención integral de salud. A esto también debemos sumar que existe el modelo de atención integral en salud, que es MAIS, y como parte de su aplicación tienen un sistema de recolección de datos llamado PRAS. El sistema PRAS solo recoge información sobre orientación sexual e identidad de género a partir de los 14 años, pero no hace ninguna referencia a la niñez trans, tampoco hace referencia a las personas intersexuales, lo que ha hecho difícil saber cuántas personas de estas poblaciones y edades están accediendo al sistema público de salud. Y se necesita que este sistema sea aún más inclusivo para poder obtener información más desagregada y también aterrizada a las demandas que tiene la ciudadanía. Sobre el apoyo y acompañamiento para la niñez trans y sus familias en Ecuador, aún no se han generado acciones para lograr procesos adecuados acorde a lo que dice la Constitución y acorde a lo que dicen también los estándares internacionales de atención. No hay unidades de salud especializadas con equipos multidisciplinarios. Actualmente estamos a la espera que una sentencia de la Corte Constitucional emita en el caso de la niña Amada, que es una niña trans. Y en el caso de fallar a favor de la víctima, lo que se espera es que no solo sea el reconocimiento del estatus de esta niña, sino también obligar al registro legal de la niña, que emita criterios claros sobre el acceso a la atención de salud y que se acompañe obligatoriamente del sistema de salud pública para que se garantice un acceso a los tratamientos e insumos existentes para una transición adecuada y técnica. Sobre la educación superior, al igual que en otros ámbitos, se han creado protocolos de atención para evitar el acoso, la discriminación, la violencia de género y por orientación sexual.
Esto incluye el protocolo a la identidad de género, pero no existen estadísticas sobre la violencia, acoso y discriminación por orientación sexual o identidad de género. Identificamos el caso de una mujer trans que inclusive ha cambiado su identidad de género en su cédula, pero tuvo muchas dificultades para que la universidad en la que se estudiaba le emita su título con la identidad correspondiente. En algunas universidades se ha dado las facilidades para integrar grupos de estudiantes LGBTIQ+, y sí han sido pasos importantes, pero obedecen a la organización de los estudiantes más que a una política de las universidades. Ahora me gustaría que toquemos el tema del acceso al trabajo que se ha estado mencionando con anterioridad, porque en Ecuador existe una normativa que protege los derechos de las personas de LGBTIQ+ en el área de trabajo. Mediante un acuerdo ministerial, se ha prohibido de forma específica la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no ha dado el seguimiento necesario para velar por el cumplimiento de esta normativa. No ha existido la suficiente promoción de las disposiciones y el ministerio no cuenta con un protocolo de atención para atender estos casos cuando se presentan denuncias formales. El derecho al trabajo es uno de los más vulnerados para la comunidad LGBTIQ+. Las personas gays y lesbianas se han visto obligadas en ocasiones a ocultar su orientación sexual para poder conservar su lugar de trabajo. Las organizaciones de la sociedad civil dentro del ejercicio de sus funciones han recibido algunos casos de las personas que luego de haber socializado su orientación sexual en espacios laborales han sido totalmente desvinculadas de sus trabajos. No sé si ustedes han conocido el caso de una persona trans que trabajaba en un Sweet and Coffee y cuando descubrieron que esta persona era trans, una mujer trans, la desvincularon. Acá hubo todo un proceso de seguimiento para que pueda adecuarse, garantías para que las personas trans puedan volver a acceder a un trabajo justo sin que las discrimine por quiénes son y sobre todo sin ocultar que son personas trans. Según un estudio del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la no correspondencia entre el sexo biológico, género y orientación sexual, la persona que se aleje del orden de inteligibilidad de la sexualidad humana, hombre masculino heterosexual o mujer femenina heterosexual, es uno de los 36 principales problemas que afrontan socialmente las identidades trans para que sean consideradas peligrosas, enfermas y sean discriminadas en distintos ámbitos. Las personas de LGBTIQ+ que han sido objetivo de acoso laboral han sido exigidas mayor cantidad de esfuerzo, asignación de responsabilidades que sobrepasan las funciones de una persona que entra a un espacio laboral común y corriente. Los ascensos y promociones tampoco han sido aplicados con la misma forma que otros empleados. Se ha identificado el caso también de una persona que se ha suicidado. La evidencia encontrada en sus comunicaciones apuntaba al fuerte acoso laboral por parte de un superior, de un jefe. Y el caso está siendo investigado actualmente por el Consejo de la Judicatura. Para ir también completando este derecho y finalizando, en el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales, se ha hecho un ejercicio de investigación dentro de las organizaciones de la sociedad civil que ha acompañado varias denuncias de víctimas que han tenido que ceder a presiones y también al acoso de sus empleadores para conservar sus lugares de trabajo, mientras que otras han optado por abandonar sus puestos de trabajo por no ceder ante la extorsión y o sextorsión de sus empleadores. Frente a esto, la institucionalidad es casi nula y deficiente y los operadores de justicia no han respondido de una forma adecuada a estas denuncias. Muchas víctimas no ponen una denuncia formal por lo engorroso de la tramitología, la revictimización y también la poca credibilidad en los operadores de justicia. Esto, chicos, hemos visto algunos derechos que se han garantizado en la Constitución, que se viene hablando en redes sociales, en medios de comunicación, por colectivos de conquistas dentro de la población LGBTIQ+. Pero ahora también les he leído y les he compartido algunas cifras, algunos casos que nos permitan contextualizar que esto a la práctica, pues no es como se lo pinta, o no es como se lo lee, no es como se lo conoce. Y les invito a que sigan manteniendo este tipo de espacios de conversación, de diálogo, tanto a nivel académico como también a nivel de organizaciones de la sociedad civil, para saber qué acciones se pueden trabajar en conjunto, qué acciones podemos tomar en conjunto
para poder llegar a incidir sobre la opinión, también sobre el criterio de quienes toman las decisiones actualmente y los que tienen el poder para tomar estas decisiones actualmente, para reformar el contexto social, para también acoger a las necesidades de distintas poblaciones, pero sobre todo para que se haga una aplicación verídica de las normas, de los protocolos y que no nos quedemos tan solo en palabras. Eso, chicos, muchísimas gracias por el espacio. Me parece que ahora hay un espacio de preguntas. Estoy bastante pendiente de cuáles son sus curiosidades y pues también gracias a EMUSFQ por la apertura. Listo, muchísimas gracias, Ricardo, por tu exposición. Tenemos algunas preguntas en el form. Igual si los chicos tienen alguna pregunta pueden abrir su micrófono y hacerlo. La primera es, ¿se sabe si está en proceso alguna ley para que en la cédula también podamos cambiar el género no binario? Porque solo se puede binariamente a mujer y hombre y el resto de la población no contamos legalmente. Esto ha sido una lucha constante y no reconocida desde hace unos 5 años que han tomado fuerza a los colectivos de personas no binarias. Lastimosamente vivimos en una sociedad ecuatoriana de autoridades que no han entendido cuáles son estas categorías grises entre lo blanco y negro, que es todo el paraguas de las diversidades sexogenéricas, sobre todo con las poblaciones no binarias actualmente, son muy invisibilizadas. He tenido la oportunidad de participar en espacios de diálogo sobre opiniones para aportar a ciertas leyes. Por ejemplo, va a salir la ley de economía violeta ya mismo, que tiene que ver específicamente en cómo se garantiza aspectos económicos adecuados para que se elimine la brecha salarial entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, y también entre otras oportunidades para apoyar a personas de comunidades, mujeres en todas sus diversidades y que haya un acceso igualitario y oportuno al trabajo. Pero cuando se trata de opinar sobre personas no binarias en específico, nuestros legisladores, nuestras autoridades desentienden totalmente el tema. Entonces, ahorita se está haciendo un proceso de educación sobre lo que es las personas no binarias, que no encajan en ninguno de estos géneros que se ven concebidos por nuestra sociedad binaria, y pues a partir de eso se pueda evaluar todas las necesidades de esta población para poder atender a sus requerimientos. Ahora, para responder a la pregunta, no existe como tal una conciencia sobre las personas no binarias y eso se está tratando de levantar. Ya, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿cómo podemos nosotros como estudiantes crear lugares seguros en la universidad si esta no lo hace? Autoorganizándose, chicos. Estoy muy seguro que este evento en el que estamos sí tuvo el apoyo de varios profesores, pero ustedes lo sacaron adelante con su propia iniciativa. Les animo a que sigan replicando estos espacios, que se reúnan, el hecho de que reserven un aula, por ejemplo, para que vayan a hablar tal día de cualquier tema, poco se vayan convirtiendo en una comunidad estudiantil y pues que si es que lo siguen replicando, se puede realizar proyectos de mayores magnitudes. Entonces, autoorganícense, tengan esta iniciativa tan bonita y pues sigan contagiándose esas ganas por poder apoyar a personas de LGBTIQ+, pero también dentro de cualquier contexto o necesidad. Listo, muchísimas gracias. Ahora por cuestiones de tiempo vamos a pasar a la ponencia de Jonathan. Ok, ¿cómo están? Buenos días aún. Bueno, a continuación vamos a tener a uno de nuestros invitados, nuestros ponentes, es Jonathan Guillemot. Es profesor en gerontología, enseñanza en sociología de los adultos mayores y envejecimiento. Tiene algo sobre la metodología de investigación en las siguientes carreras: carrera de medicina, psicología y salud pública. Varios de sus roles son director de CIPAM, Servicios Integrales para Adultos Mayores, director del Instituto de Investigación en Salud y Nutrición INSIN, y cuenta con una maestría en Sociología Política de la Université de Lille en Francia, una maestría en Gerontología de King's College London y un PhD en Salud Global, Medicina Social y Gerontología, igual en el King's College London. Entonces, Jonathan, te damos tu espacio. Muchas gracias igual por tu tiempo y por estar aquí. Gracias.
Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias y buenos días con todas, todes y todos. Un gusto estar con ustedes. Les agradezco por el espacio, a EMPI Ecuador. Y felicitaciones a Ricardo por tu charla súper interesante. Tenemos unos 45 minutos juntos para abordar el tema de las personas adultas mayores en el contexto LGBT+. Les invito a que sea una charla la más participativa posible, así que si quieren interrumpirme, si quieren añadir comentarios, no dudarán por favor en interrumpirme. Eso espero que no va a ser como un monólogo mío desde el inicio, así que por favor no dudarán en intervenir. A ver, es un tema súper amplio, vamos a abordarle de forma un poco tal vez superficial en el sentido de que quiero abordar lo máximo de temas sin dejar tantos de lado, así que vamos a ver qué pasar relativamente rápidamente encima de los temas. Tengo un pequeño PowerPoint, no voy a estar compartiéndole siempre porque solo son para tener los puntos principales así compartidos con ustedes. 4 puntos vamos a intentar abordar en el tiempo que tenemos. 4 puntos que a veces tal vez son controversiales, otros un poco más aceptados. El primero vamos a abordar un poco la temática de sexo, identidad, orientación sexogenérica, y comportamientos dentro del contexto del envejecimiento. Eso va a ser nuestro primer punto. El segundo vamos a abordar la problemática o el punto de si la persona mayor es un fetiche, y vamos a volver por qué abordar la temática del fetichismo en este contexto. Y finalmente, 2 puntos adicionales, la noción de brecha generacional, microagresiones y microapoyo. Voy a volver a explicar lo que quiero decir con eso. Y finalmente abordaremos, y eso es un punto súper importante en el contexto del cuidado en la salud, la problemática de la desvinculación social en el contexto LGBT+, de las personas adultas mayores. En general, bueno, la importancia de la desvinculación en general, pero un punto importante en el contexto adultos mayores LGBT+. Esos son los 4 temas que vamos a abordar. Si también hay preguntas o temas que les gustaría abordar, les sugiero de mandar un pequeño mensaje en el chat. Lo puedo también intentar abordar de las formas lo más rápido posible dentro de la charla del día de hoy. Listo. Entonces, sobre el primer punto que quiero compartir con ustedes sobre la temática de sexo, identidad, orientación sexogenérica y comportamientos. Este primer punto, y los puntos no necesariamente aquí están en el orden que quiero abordar. Una problemática que me parece importante y que tenemos que abordar es la separación de estos 4 puntos, y dentro de eso el derecho a la anonimidad. Vamos a abordar después la noción de generación, y por eso me parece tan importante empezar por ahí. Y tal vez como punto de entrada, una reflexión que me hice ayer en la primera charla de ayer, y en el proceso de registro en este evento, donde la noción de anonimidad no parece ahora relevante para los participantes. Aquí estamos frente a un grupo donde todos tenemos nuestros nombres aparecidos, podemos cambiarles si lo queremos, pero están visibles ahí. Y la idea que podemos estar anónimos aquí no realmente existe, o tampoco parece relevante para nosotros, porque nos sentemos ahora en una forma de seguridad. Parece un espacio seguro. Y eso me parece que es algo relativamente nuevo históricamente, y que menciono porque las personas mayores LGBT+ no se van necesariamente a reconocer
dentro de este espacio seguro. Entonces, insisto sobre eso porque el hecho de decir yo soy LGBT, yo soy gay, yo soy cualquier miembro del acrónimo, requiere una capacidad de sentirse seguros. Y eso no siempre ha sido el caso. En particular, estamos hablando de como lo explicó súper bien Ricardo, históricamente no ha sido el caso de que podemos expresarnos de la forma que lo queremos y que nos sentemos sin riesgo para nosotros. Así que tenemos que también tomar cuidado, y empiezo por ahí, porque una persona mayor, gay, por ejemplo, que va a acudir a su servicio como personal de salud, no necesariamente se va a sentir cómoda en compartir su orientación, y eso tenemos que respetar esta libertad de no compartir este hecho. El derecho a la anonimidad y el derecho a no compartir nuestra orientación sexual o sexogenérica es muy importante. En particular, hablando de personas adultas mayores. El segundo punto que aquí quiero mencionar es un grupo que no usualmente vamos a incluir dentro del acrónimo LGBT+, que en inglés se refiere a MSM, Men Who Have Sex With Men, es decir, personas que no se definen como gays, sin embargo, que tienen comportamientos sexuales entre hombres. Y eso es un punto importante porque el día de hoy, tal vez con 20 años el día de hoy, esta noción parece un poco antigua y tal vez inadecuada. Estamos ahora en un espacio más libre. ¿Por qué no reconocerse como gays si nos gusta tener interacción sexual con hombres? Y eso, yo creo que tenemos que tomar cuidado con eso porque tal vez, y seguramente existe en el día de hoy, gente que no se reconocen como gays o como bisexuales y que, sin embargo, tienen comportamientos sexuales con otros hombres siendo hombres. Y eso me permito mencionarlo porque si preguntamos a una persona si es gay, estamos excluyendo a veces una parte del grupo MSM. Y es particularmente relevante en el contexto adultos mayores que pertenecen a otra generación donde el comportamiento sexual era mucho más o menos libre, vamos a decirlo así. Entonces, y vamos a volver sobre esta noción de brecha generacional para poder ayudarnos en entender esta problemática en un momento, y con mucho gusto, si tienen dudas sobre esta noción, sería también chévere poder conversar. El segundo punto ahí que quiero mencionar es la noción de identidad. La noción de identidad es importantísimo. Como seres humanos tenemos un montón de elementos, de características que nos definen como individuos, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles en la parte sociológica, pero, por ejemplo, nuestra nacionalidad es una característica que contribuye a nuestra identidad. Nuestra orientación sexogenérica y nuestro sexo también son elementos muy importantes de esta identidad dentro de un montón, que sea nuestra etnia, nuestro contexto socioeconómico, el lugar donde vivimos. Podríamos dar una lista enorme ahí, que todos son elementos que nos construyen como individuo bajo un montón de elementos que nos identifican. Ser joven, por ejemplo, es un elemento muy importante. Ser miembro de la comunidad USFQ muchas veces contribuye también a constituirnos constituir nuestra identidad. ¿Y qué tal el ser mayor como un constituyente de nuestra identidad? Y eso es un elemento muy interesante que está muy escondido.
insisto sobre eso, la naturaleza escondida de la identidad mayor. Es decir, que poca gente se definen como personas mayores. Y tenemos que empezar por ahí, porque cuando vamos a hablar de LGBT más, personas LGBT más mayores, tenemos que hablar del hecho que la identidad mayor no existe, o peor, muy frecuentemente está rechazada, muy fuertemente rechazada. Y tal vez más en el contexto LGBT más que en los grupos, los otros grupos en nuestra sociedad. Poca gente se van a decir, yo soy una persona mayor, o lo van a hacer si están un poco forzados, pero no se van a reconocer como tal, como una persona adulta mayor. Y eso tiene un efecto porque, primero, las personas LGBT más muchas veces tienen una relación conflictiva con la noción de envejecimiento. Es decir, tal vez podrían hacer ejercicio al mismo tiempo que están escuchando, participando en esa charla. Pongan Google simplemente en personas LGBT más en el Google y pongan imágenes y van a ver y las personas que aparecen. Y hay un montón de imágenes que van a aparecer y bajan hasta encontrar una persona mayor. Es un ejercicio que les recomiendo hacer para que se dan cuenta de la noción de invisibilidad de las personas mayores dentro del grupo LGBT+. Solamente dentro de los últimos 10 a 15 años empecemos a escuchar un poco del tema, de la temática LGBT+, en personas mayores. Pero antes era un tema fundamentalmente escondido, fundamentalmente ausente del debate. Y por esta razón me parece tan importante insistir sobre esta parte. No existe una identidad mayor, pero existe una identidad LGBT+, mientras está muy fragmentada y diversa dentro del grupo. Y tampoco hay una cultura común entre adultos mayores. Es decir que, por ejemplo, la noción de coming out en las personas LGBT+, es un elemento clave donde todas las personas LGBT+, van a poder reconocer su propia experiencia. Y podemos hablar de una persona en Japón, en Nigeria o en Ecuador, vamos a poder tener un punto común sobre la noción de coming out. Cuando hablamos de experiencias de personas mayores, hay muy pocas relaciones. Obviamente hay elementos comunes, sin embargo, la gente no les van a reconocer como elementos de experiencia comunes. Con tiempo tal vez está mejorando, pero tal vez podemos preguntar por qué no existe la identidad mayor cuando existe la identidad LGBT+. Y hay un montón de respuestas a esta pregunta. ¿Por qué no hay una identidad mayor? Y seguramente hay elementos históricos. Históricos en el sentido que nunca se ha reconocido ser mayor como un grupo aparte, con un grupo de experiencias comunes. Sin embargo, el grupo LGBT+, y particularmente a través del momento discriminativo, más que un momento, las épocas discriminativas muy fuertes que seguimos viviendo hoy día, ha permitido al grupo constituirse como unificado. También, y lastimosamente, la generación VIH-Sida ha contribuido muchísimo en la constitución del grupo y de la identidad LGBT+, lo cual tampoco ha ocurrido en el grupo de adultos mayores. Habríamos podido pensar, por ejemplo, que el COVID, con las personas mayores siendo las principales víctimas del COVID, habríamos visto una forma de comunidad adultos mayores que se organiza, que se presenta como una fuerza, un poder político identificable. La verdad, no es el caso. No es el caso, y eso es un punto curioso, creo, del punto de vista sociológico.
en el contexto médico, vamos a hablar un momento de la noción de autodiscriminación y cómo siendo un grupo discriminado, pero también históricamente discriminado, más históricamente, es decir, que estamos hablando de un grupo diferente al nuestro. Es decir, LGBT más jóvenes tienen experiencias diferentes de personas LGBT más adultos mayores. O la relación, por ejemplo, como dije al inicio, de que el derecho a la anonimidad, por ejemplo, que no vamos a encontrar tanto el día de hoy porque no reconocemos la necesidad de eso. Y la autodiscriminación significa que, por ejemplo, personas mayores LGBT más van a tener miedo del mundo de la salud, de los médicos. Haber tenido tanta discriminación, en particular en relación con el VIH, significa que las personas mayores LGBT más y MSM, como dije antes, no va a querer acudir a los servicios de salud. No va a querer comentar sobre su orientación sexogénero. Importa decir eso porque no significa solamente decir nosotros somos abiertos y yo como médico estoy abierto a las diversidades, pero como estamos hablando de una persona que ha vivido 40, 50 años en este contexto discriminativo, no podemos cambiar las realidades tan fácilmente. Así que no todas las personas LGBT más mayores van a querer compartir su orientación sexual con ustedes como médicos. Y eso tenemos que respetar esta realidad. Espero que me siguen con esta realidad. Y seguramente podemos conversar un poco más tarde sobre esta problemática. Vamos a avanzar un poco en la segunda temática que quería compartir con ustedes, la noción de fetiche. Tal vez les sorprende un poquito que estoy mencionando esta palabra en una charla sobre adultos mayores. Pero tal vez una primera pregunta para empezar esta temática es: ¿sí o no consideran ustedes? No tienen que comentar en el chat, no les voy a imponer hacer eso porque es una reflexión propia que tenemos que avanzar personalmente cada nosotros. ¿Sí o no el cuerpo mayor, el cuerpo de una persona adulta mayor puede ser un objeto de deseo? ¿Sí o no una persona adulta mayor, en su opinión, puede ser un cuerpo deseable, sexualmente deseable? Y esta respuesta, tal vez piensan que es una respuesta individual. A mí no me gusta o a mí me gusta, pero realmente es un hecho social. Es un hecho social que ha sido construido dentro de nuestra sociedad. Es decir, que a través de las películas, a través de las publicidades en el espacio público y un montón de otros elementos, hemos constituido el cuerpo mayor como un objeto que no puede merecer deseo sexual. Y en el caso que haya un deseo sexual, lo hemos empujado en una categoría particular que es el fetiche. ¿Y qué quiere decir eso? Y por eso pongo en la pantalla la definición, porque me parece súper importante que tengamos bien clarito lo que significa fetiche. Porque tal vez para ustedes, y decir que el adulto mayor, el cuerpo del adulto mayor sea un fetiche, tal vez no es algo malo. Es la atracción de una persona. Respetemos. Ok. Ya. La definición es la siguiente: forma de deseo sexual en el cual la gratificación sexual está fuertemente asociada con un objeto particular o actividad o parte del cuerpo diferentes de los órganos sexuales. Es decir que estamos hablando de un proceso de enfoque en un elemento particular que genera deseo sexual. Como tal, otra vez, tener fetiches no es nada malo. Sin embargo, tenemos que tener conciencia de lo que significa, de lo a qué se refiere la noción de fetiche. Y es decir, tenemos que reconocer una forma de reducción
de lo que son las personas a una sola característica que tienen. El ser mayor es la característica que hace la persona atractiva. Y desaparece la persona, el individuo, atrás de esta única característica. Estamos hoy día hablando de personas LGBT+. Sin embargo, podríamos igual abordar la problemática en el caso de las personas con discapacidades. La noción de fetiche también está muy incluida dentro del mundo de las personas con discapacidades o personas con habilidades o capacidades diferentes. Por ejemplo, creo que es un caso muy particular y muy interesante en esta perspectiva, son las personas pequeñas, ¿no? Las personas que tienen el síndrome de dwarfismo. Y eso, en la noción de fetiche, es súper importante en este grupo de población. Muchas veces un fetiche muy rechazado por este grupo poblacional, por una razón simple. Otra vez, desaparece el individuo frente a esta categoría. Yo soy una persona pequeña y por esta razón hay gente que me buscan sexualmente, pero únicamente por ser pequeña. No soy nada más que esta característica. Entonces, cuando pregunto si el cuerpo mayor puede ser un objeto de deseo, o un objeto de rechazo. Podríamos reformular también esta pregunta de esta forma. Entonces, cuando sí digo que el cuerpo de la persona mayor está para mí atractivo y que yo busco el cuerpo mayor en mis interacciones, significa, en parte, no necesariamente completamente, que reduzco una persona a su edad y la representación física de su edad. Y aquí quiero poner un puntito, y eso es el penúltimo punto, sobre la noción de discriminaciones dentro del grupo LGBT+. Y eso creo que es un punto que tenemos que abordar. El grupo LGBT+, es un grupo organizado que lucha contra las discriminaciones contra el grupo LGBT+. Sin embargo, existen patrones discriminativos sumamente importantes y fuertes dentro del grupo LGBT+. Hasta poco tiempo, y lastimosamente creo sigue el día de hoy, las discriminaciones contra las personas bisexuales, por ejemplo, con la noción de que no existe, por ejemplo. Un rechazo dentro de la comunidad LGBT+, que no existe la bisexualidad. Y es importante decir aquí que las preferencias esconden discriminaciones de alguna forma. Cuando creo que no sé si ustedes por curiosidad o por práctica han ido en Grindr, la aplicación de equivalente LGBT de Tinder. Bueno, no voy a entrar en los detalles de lo que es Grindr, pero la libertad de explicar cuáles son las preferencias individuales deja aparecer un mundo de discriminación fuertísimo ahí, lo cual incluye personas mayores de manera increíble. Bueno, muchas veces mucho antes de personas mayores, ¿no? No más de 40 años, por ejemplo. Desde 40 años la persona, y vamos a volver sobre la desaparición o la invisibilización de personas mayores LGBT+, no pueden ser relevantes o estarán buscados, igual como dije antes, por ser mayores, ser el fetiche. Y la noción de fetiche, creo, de alguna forma, cuando se relaciona directamente a personas, prohíbe una noción de vínculo emocional con las personas, porque están dentro únicamente de este contexto del fetiche. Espero que me siguen con esta reflexión aquí sobre este punto. Entonces, ahí
quiero hablar un poco de brecha generacional y tal vez un poco cómo comportarnos como personal de salud con personas adultas mayores. Y aquí dos puntos, un puntito que ya he abordado también un poquito sobre la noción de VIH-Sida. Pero quiero hablar primero del vocabulario inclusivo que a veces estamos utilizando, que es algo muy reciente. Para ustedes, si están alrededor de 20 años aquí, es tal vez algo que ustedes crecieron con este vocabulario. Sin embargo, eso tiene menos de, tal vez en el uso común, 5 a 10 años nomás. Entonces, cuando nosotros usamos este vocabulario, cuando estamos diciendo bienvenides, por ejemplo, es también un discurso muy político. Estamos frente a todos diciendo yo pertenezco al grupo poblacional que reconoce los derechos de los demás en el grupo LGBT+. Insisto sobre eso porque las personas mayores LGBT+, no han crecido con esta realidad. Y puede ser que haya un miedo en presentarse como son realmente. Y este miedo está tan profundamente anclado que no podemos esperar que la gente cambie del día al siguiente. Entonces, menciono eso porque creo que, bueno, primero, todos esos adultos mayores no son gentiles viejitos. Tenemos que reconocer una realidad, es que el mundo de la intolerancia es muy fuerte también dentro del grupo de adultos mayores. No solamente adultos mayores, pero fuertísimo dentro del grupo de adultos mayores. Y significa que ustedes van a tener frente a ustedes, personas mayores, y no necesariamente saben si son LGBT+. Y ustedes van a querer presentarse de forma muy inclusiva y van a empezar a utilizar ese tipo de vocabulario o decir francamente si usted es LGBT+, que usted tiene sexo con hombres, si es un hombre, y eso puede arriesgarles a estar frente a una persona súper conservadora y muy poco abierta a esta conversación. Y eso, yo creo, realmente les puede poner en peligro como individuos, como personal médico. Entonces, por eso hablo de la noción de microapoyo y microagresiones. Seguramente existe una palabra más adecuada que la noción de microapoyo, pero creo que no es mala idea de tomar muchísimo cuidado en cómo nos comportemos para asegurar que las personas se sienten incluidas sin que haya un discurso muy fuertemente activista, tanto para protegerles y para que las personas se sienten libres o de expresar su sexualidad o de sentirse libres sin expresar su sexualidad. Espero que me siguen con esta idea. Por ejemplo, si ustedes tienen una persona mayor, vamos a decir masculino, y que a ningún momento en su forma de hablar van a asumir que su pareja puede ser mujer o hombre o cualquier género, y que van a usar palabras, muy pocas palabras, que les va a permitir saber no está imponiéndome el género de la persona o las personas con quien yo tengo sexo. Va a permitir que la persona se expresa mucho más fácilmente sobre lo que está encontrándose. O por ejemplo, está compartiendo su positividad en el VIH. Entonces, creo que la noción de microapoyo puede ser a veces más productiva que un discurso sumamente abierto al contexto LGBT en el contexto de adultos mayores, tanto para protegerse, para proteger a la persona mayor y proteger también su derecho a la anonimidad en eso. Y eso, la noción, ahora quiero mencionar un poco la noción de desvinculación. Eso va a ser el último punto que vamos a abordar el día de hoy. Entonces tal vez tendremos un poquito más de tiempo para preguntas. La noción de desvinculación
social, es decir, el tejido social que tenemos alrededor de nosotros. Y eso tiene implicaciones muy fuertes para el personal de salud y los médicos en particular. La capacidad de un médico de tener efecto depende fuertemente de la red social que tiene esta persona a su alrededor. Es decir, sí o no tiene el apoyo en la vida diaria para poder mejorarse, para poder curarse. Y eso tiene realidades importantes en el contexto personas mayores LGBT. Y primer punto, el hecho que estemos en una sociedad, no digo la sociedad ecuatoriana, estoy hablando más generalmente, una sociedad todavía discriminatoria, significa que la relación individuo-familia desde el inicio está en peligro. Muchas veces van a haber adultos mayores LGBT más que no han tenido contacto con su familia en 30 o 40 años. Eso es una realidad común. Y no aplica solamente a personas LGBT más, pero en particular. Entonces, cuando están diciendo, usted no puede ir caminando 7 días porque tiene, no sé, una herida en la pierna, sí o no tiene el tejido social a su alrededor para permitirle de no caminar durante 7 días. Y a veces ustedes van a asumir que él seguramente tiene hijos, seguramente tiene hermanas, hermanos, tiene un grupo de vecinos que le está ayudando. Toman cuidado en asumir esta existencia de esta red de apoyo, porque muchas veces no va a ser el caso. Y ahí viene la noción de esta expresión ahí puesta, la noción de familia escogida. Tal vez han escuchado esta expresión antes, lo cual es un proceso social de reemplazo de la familia histórica o la familia biológica al momento del coming out en los contextos muy discriminatorios. Significa que una persona excluida de su familia histórica, de su familia biológica, va a buscar a reconstituir una familia, con amigos principalmente. Pero ¿qué pasa? Principalmente, esta familia escogida tiene la misma edad, o más o menos la misma edad, que la persona de la cual estamos hablando. Es decir, que todo el grupo va a ir envejeciendo al mismo tiempo, significando que todos se van a volver adultos mayores más o menos al mismo tiempo. Cuando en una familia biológica, una familia histórica, ahí el juego de generaciones que permite como distribuir las fragilidades debido a la edad avanzada. Y entonces eso es una fragilidad importante de la noción de familia escogida. Y eso tal vez puede cambiar con el tiempo, porque si mejoramos las relaciones intergeneracionales, tal vez podemos lograr que las familias escogidas sean más intergeneracionales. Sin embargo, no es muchísimo el caso. Y tal vez les puedo hacer la pregunta, otra vez no tienen que responder porque eso puede ser súper privado la respuesta. Pero si ustedes pertenecen a la comunidad LGBT+, como me imagino que es un grupo significativo de ustedes, les pregunto, ¿cuántas personas LGBT+ conocen que tiene 20 años o 30 años más que usted? Y que pueden decir pertenece a su red de solidaridad. La respuesta es probablemente no conoce. Eso es la probabilidad más grande que personas intergeneracionales no pertenecen a su red de solidaridades. Como médico tienen que darse cuenta de esas realidades. El segundo punto ahí que quiero mencionar es la noción de volver al closet, que siempre pensamos que salir del closet es un proceso unidireccional, que una vez que estamos afuera nunca podemos volver adentro. Eso lastimosamente es incorrecto. Y en particular existe un patrón de volver al closet importante en la adultez tardía. ¿Por qué?
Y tal vez se pueden preguntar, y les puedo preguntar a ustedes que han salido del closet. ¿Por qué han salido del closet? Y una de las respuestas es que se han sentido, a veces de forma errónea, porque la vida nos corrige muy duramente, nos hemos sentido empoderadas, empoderados en salir del closet. Tengo la red de apoyo que me permite decir, si me votan mis padres, tengo la red de apoyo que me puede ayudar en este caso. O tengo plata, o tengo una multitud de elementos que nos permiten empoderarnos. Pero al envejecer, poco a poco, estos elementos de empoderamiento se desriten, desaparecen. Por ejemplo, patrones de pobreza se vuelven más importantes en la adultez tardía. Volverse solo por temas de la viudez se vuelven más comunes. Los padres desaparecen. Y podemos ir identificando poco a poco los elementos que desriten nuestra capacidad de empoderarnos frente a nuestra capacidad de quedarnos afuera del closet. Hay un elemento también súper importante, es poco a poco nos volvemos más frágiles físicamente, emocionalmente, con el envejecimiento. Y eso nos empuja poco a poco en el closet. Por ejemplo, si necesitamos entrar en una institución que cuida a adultos mayores, comúnmente llamado asilo, y que estamos frágiles físicamente, emocionalmente, cognitivamente, ¿vamos a sentirnos seguros de decir que estamos LGBT+? Cuando a veces estamos solos frente a un cuidador que está cambiando un pañal, tal vez, y que tal vez esta persona es súper anti-LGBT, ¿vamos a tomar este tipo de riesgo? Eso es la noción de vulnerabilidad que incrementa dentro de la adultez tardía y que genera la problemática de volver al closet. Entonces tomarán cuidado cuando están preguntando si una persona es LGBT+ también. A veces han tenido que volver al closet por razones familiares para poder protegerse. Entonces los médicos tienen que también tomar cuidado que no están responsables de poner personas mayores en riesgo. No conocen las realidades diarias de esas personas necesariamente. Tal vez un puntito sobre la noción de desvinculación social. La desvinculación social es el proceso de separación o de pérdida del tejido social que existe a nuestro alrededor. Y eso ocurre en todos. Cualquiera que sean nuestras características e identidades, ocurre en todas las personas envejecidas. Pero, como lo expliqué ahorita, esta realidad se vuelve más dura en personas LGBT+. Y eso explica que pocas veces observamos en la vida diaria personas LGBT+, mayores, públicamente diciendo. Hace unas semanas hemos tenido un evento sobre la diversidad en el mundo de la salud. Y hemos buscado una persona mayor LGBT+ para que hable. Y no hemos logrado encontrar una persona mayor LGBT que quería hablar públicamente sobre esta realidad. Eso dice mucho de la incapacidad de intergeneracionalidad del tema LGBT+, y de la fragilidad, de la vulnerabilidad de las personas adultas mayores LGBT+. Obviamente hay un montonazo más de temas que podríamos abordar. Sin embargo, creo que esos son los temas fundamentales, los temas esenciales de la problemática LGBT+ en el contexto de adultos mayores. Tal vez tienen preguntas, tal vez quieren que vamos más a la profundidad de algunos de los puntos. Así que les invito a compartir preguntas. No tienen que hacerlo de forma pública. Si no lo quieren, me pueden mandar un mensaje. Voy a poner en mi correo electrónico en el chat si lo quieren hacer. Les contestaré con mucho gusto, pero no se sienten obligados a hacerlo en público. Así que lo que le quería compartir el día de hoy
estoy pendiente de sus preguntas. Muchas gracias, Jonathan. Esperemos unos minutos. Tenemos igual un par de preguntas en el forms que mandamos. Entonces, déjame que te las leo con gusto. A ver. Aquí dice una pregunta muy interesante. Dice, en referencia al fetiche, ¿qué piensas sobre la tendencia opuesta? Es decir, al rechazo y el desapreciamiento social de las personas LGBTQ+, cuando llegan a cierta edad, una edad socialmente percibida como que ya están mayores y por lo tanto deben transformarse en no sexuales. Son sexuales, y si son sexuales clasificados de viejos verdes, daddies, etcétera, dado que hay una fuerte tendencia social occidental a que el fetiche se enfoque en la juventud y por lo tanto los mayores se transforman en casi no sexuales o sexuales pervertidos. Gracias, Felipe. Esa es una muy buena pregunta. Cuando mencioné fetiche, obviamente estamos hablando de una extrema minoría, ¿no? La gran mayoría, el patrón principal es un rechazo del cuerpo mayor como objeto de deseo sexual. Eso es el punto principal donde empecemos. Y existe el deseo sexual por el cuerpo mayor dentro del marco del fetichismo. Si me siguen con eso. Pero es verdad que hay una obsesión por la juventud, en particular en el mundo LGBT+. Un rechazo del cuerpo mayor fundamentalmente fuerte y omnipresente. Desde 40 años, a veces antes, se considera que, como creo que hay una expresión, he visto en un artículo la noción de TOFA, no sé si han escuchado eso antes, no había escuchado antes, Too Old for Abercrombie. Y Abercrombie es una marca de ropa trendy y asociada con la comunidad LGBT+, y explícitamente para las personas jóvenes y de un tipo de cuerpo particular. Y eso es una realidad fuertísima. No se pueden considerar así sexualmente atractivos, y eso, tal vez con el tiempo cambiará eso, pero seguimos con una sociedad fuertemente obsesionada con el cuerpo joven. Si revisamos, por ejemplo, las películas LGBT+, y no estoy hablando de pornografía aquí, estoy hablando de todas las películas LGBT+, en general, ¿cuántas veces están representando una persona mayor en una relación LGBT+? Y eso se cuentan en un solo mano. Hay sumamente pocos. Tal vez hay una película que a mí me llamó sumamente la atención por la calidad de la representación de esta dinámica. Es una película de Bruce LeBruce que se llama Gerontofilia. Les recomiendo esta película porque justo pone el tema encima de la mesa de forma muy, muy bien hecha, creo. Felipe, ¿te parece que contesté la pregunta? Sí, bastante bien, Jonathan. Y en base a esto, ¿consideras que se recomendaría hacer un approach más conservador en adultos mayores? Y solo digo, es como cada caso será particular, ¿no? Pero yo creo que hay que usar un montón de tino en la temática adultos mayores LGBT+. Hay algunas personas, muchas mayores seguramente, que van a ser como orgullosas y le van a decir desde el inicio, pero creo que la gran mayoría le van a quedar silenciado, y entonces, nunca lograrán decir las cosas que una señora diga, a mí me gustan las mujeres. Frente a ustedes, yo creo que eso pocas veces va a ocurrir. Sin embargo, puede ocurrir dentro de un montón de sin decirlo. Entonces, yo no es fácil darles una recomendación de cómo actuar en este caso, pero yo creo sin más cuidado, más que tal vez ser más conservadores, más cuidado en las formas de hablar de la temática. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo.
Creo que en su totalidad, Jonathan. Una última pregunta, creo que no tenemos más. Dice, ¿cómo los adultos mayores pertenecientes a la comunidad han sido pioneros en la creación de espacios seguros y han cambiado la forma de ver la sexualidad para no enfocarse en los estándares sociales sobre lo que es correcto o no para todos? A ver, ¿cómo han cambiado la realidad? Pues, a ver, los derechos que, la libertad que tenemos el día de hoy es gracias a las generaciones anteriores. Y eso en el mundo gay, por ejemplo, esencialmente en el grupo VIH, en la generación VIH-Sida, que ha luchado muy duro para los derechos, el derecho a la salud, el derecho a sobrevivir, el derecho a recibir un cuidado normal, si lo puedo decir así. Sin embargo, al envejecer, y muchas personas de esta generación han fallecido muy temprano, tenemos que darnos cuenta de esta realidad. Entonces, eso es los cambios que han hecho. Me acuerdo de cuando estuve muy joven, así, full tiempo. Cuando tenía unos 20 años, he hecho varias entrevistas con personas mayores que habían participado en protestas, sin temas LGBT más. Y hubo un caso donde, por casualidad, un señor gay aceptó la entrevista y me invitó en su casa para entrevistar, y yo no sabía que era gay. Y pasó atrás su esposo. Y su esposo, ellos participaron en todas esas protestas gay de Londres, pero estuvieron ahora con 80, 85 años y súper vulnerables físicamente. Y estuvieron los dos con bastante miedo. Tener solamente un estudiante preguntándoles cosas en su casa, les sentí como vulnerables. Entonces, esta generación que ha sido luchando para sus derechos, ahora es vulnerable. Y creo que no sé si podemos hablar de la misma generación, de lo que era antes de lo que es hoy día. Creo que el envejecimiento nos pone en una situación particular de vulnerabilidad que nos cambia nuestra situación en la vida diaria. Eso era una respuesta, creo que es un poco parcial la respuesta. Tal vez ahí quieres repetir una parte de la pregunta que no contesté. No, creo que todo está bien, pero tenemos una más. Están llegando más preguntas. Dice, ¿se considera que salir del closet está mal? ¿Tenemos en cuenta las consecuencias que esto tiene al hacerlo? A ver, vuelve a hacer la pregunta, por favor, porque no estoy... Sí. Ok, dice, ¿se considera que salir del closet está mal, teniendo en cuenta las consecuencias que esto tiene al hacerlo? A ver, salir del closet se considera mal. Eso me llama un poco la atención, este hecho. Como tal, salir del closet no está bien o está mal, es un hecho, ¿no? Es una necesidad profunda de expresar lo que somos nosotros. Entonces, está mal en el contexto que vamos a ponernos en riesgo, por ejemplo, dependiendo si hemos evaluado bien el contexto dentro del cual somos, ¿no? Historias, lastimosamente, de adolescentes que salen del closet pensando que sus padres van a hacer, ay, te amo todavía, no hay problema, y resulta que están afuera de la casa 5 minutos más tarde. Y eso, obviamente, no me gusta la palabra malo o bien, pero de hecho la persona se pone en gran riesgo personal en esta situación. Entonces, ahí que cuidado, tal vez la palabra no es cuidado, pero asegurarse que tenemos el tejido de solidaridad, el tejido social de solidaridad atrás, por si acaso que la familia biológica o la familia histórica falla. Y eso es también una problemática inmensa en la adultez tardía. No tenemos un plan B, porque estamos más solos, porque estamos más vulnerables. Y por eso, y tal vez es una de las conclusiones que después de varios años de trabajo en esta área, mi conclusión es, tenemos que seguir trabajando toda nuestra vida a como
crecer nuestro tejido social, y un tejido social intergeneracional. Tal vez les parece raro que estoy diciendo eso, pero si ustedes son LGBT+, la verdad, cualquiera que sea su identidad, porque aplica a todos, pero más que todo a personas LGBT+, si están envejeciendo 50, 60 años, pregúntense si tienen amigos de 20 o 30 años menos que ustedes. Y si la respuesta es no, es decir, que están viviendo en la burbuja generacional que les pone en riesgo de alguna forma. Y eso sería mi sugerencia. Obviamente es una sugerencia un poco utilitaria, pero creo que tenemos que empezar por ahí para abrirnos a grupos generacionales más abiertos. Ya, muchas gracias, Jonathan. Una pregunta más. Dice, ¿crees que en el Ecuador en algún momento será más visible que haya personas mayores que son parte de esta comunidad, o es más complicado por la sociedad tan conservadora que mantiene el país? Bueno, no puedo ver en el futuro. Puedo decir que espero eso. Sin embargo, lo que vamos a ver poco a poco seguramente son burbujas LGBT más adultos mayores. Y tal vez hay que tomar cuidado de hablar de LGBT más en general ahí, en el grupo de adultos mayores. Seguramente son más separados en ese sentido. Entonces, grupos gays, adultos mayores más visibles, pero en espacios protegidos, en espacios donde se van a sentir en seguridad. Tal vez, por ejemplo, no sé, dentro de los años que vienen, tal vez vamos a ver por primera vez una residencia de adultos mayores LGBT+. Eso es el tipo de elementos que vamos a ver tal vez ocurriendo poco a poco, pero hasta que estén visibles en el público, yo creo que muchos años van a pasar, espero que no, pero yo creo que muchos años van a pasar, y las personas que van a aparecer son personas con un nivel de capital social sumamente importante. Es decir, que las personas adultos mayores LGBT más que vamos a ver en el público van a ser gente súper ricas, de ámbitos súper educados y usualmente de grupos muy privilegiados en general. Ahí la noción de desvinculación y la noción de vulnerabilidad desaparecen menos fácilmente. Entonces, esos son los elementos que nos van a permitir darnos cuenta del cambio. Pero hasta que los grupos como de la clase media puedan hacer mayores en el público, creo que van a necesitar tiempo. Eso es lo que les puedo decir. No sé si hay una pregunta adicional. Sí, Jonathan, tenemos una última pregunta. ¿Consideras que en Ecuador, debido a su ideología conservadora en comparación con otros países, tenemos menores representantes LGBTIQ más en adultos mayores, o es un tabú en todo el mundo? Muchas veces en las clases que doy, yo hago acordar a los estudiantes que el mundo en general es súper conservador, no es solo Ecuador. Y eso no queremos hacer como self-bashing y decir Ecuador es el país más conservador y menos tolerante del mundo. Eso no es así. Es decir que incluyendo en países supuestamente muy avanzados, voy a tomar el caso de Francia, por ejemplo, el nivel de intolerancia en la adultez tardía es increíble. El volver al closet es súper fuerte, este movimiento en países supuestamente desarrollados. Entonces, hay que tomar cuidado en pensar que el Ecuador es la situación peor que existe. Creo que el mundo en general sigue siendo intolerante, e intolerante más que todo en personas adultas mayores. Y eso es un punto que me olvidé mencionar antes. Es solo una reflexión que me hice esta mañana. Cuando hablamos de LGBTQ+, el más se refiere al hecho que hay más letras dentro del acrónimo. Pero me pregunté, ¿y si el más es con cuáles otras identidades se puede combinar? Por ejemplo, si hacemos el ejercicio personas LGBT en Google, vamos a aparecer un montón de fotos
ningún adulto mayor seguramente, pero vamos a ver diversidades. Por ejemplo, diversidades étnicas. Eso, espacio donde LGBTQ+ se combina súper bien. No sistemáticamente, no perfectamente, pero se combina bien. Mucho menos que en el caso de adultos mayores o el caso de personas con discapacidades o capacidades diferentes. Esos son grupos totalmente invisibles dentro de la comunidad LGBT+. Entonces, tolerancia, sí, pero no para todos. Y no para todos los subgrupos poblacionales. Listo, Jonathan. Muchísimas gracias por toda tu presentación y también gracias al abogado Ricardo Chica por todo el conocimiento que nos han brindado el día de hoy. Realmente es algo bastante útil para nosotros conocer esto como estudiantes de medicina y esperamos que haya sido del agrado de todos. A continuación les vamos a enseñar las redes de AMUSFQ. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. También en YouTube vamos a subir la grabación de todo el proyecto. Y para que también se enteren de los futuros proyectos que vamos a tener. Y también pueden seguirnos en las redes sociales de Cuidesex, Consejeros Amigables para su Salud, en Instagram y en Facebook. Aquí podrán conocer bastante información sobre salud sexual y reproductiva. Especialmente en este mes vamos a sacar bastante información sobre la comunidad LGBTIQ+. Entonces esperamos que nos puedan seguir por ahí. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Gracias por su interés de todos los participantes. No se olviden que tienen que llenar la retroalimentación y obtener un mínimo de 7/10 para obtener su certificado con aval de AMUSFQ y de AMP Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias.